Comparto la pantalla sobre el tema mencionado que fue antecedentes del aire acondicionado. Como podemos ver en este mapa mental, vamos a ver los antecedentes históricos. Para ello vemos que las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los hindús, los musulmanes, tenían conocimientos en cuanto a la evaporación del agua, absorbía calor del aire y esto mejoraba las condiciones ambientales, o sea, se sentía el lugar más fresco. La preocupación desde la antigüedad ha sido para el ser humano cuestiones de sentirse cómodos en un espacio donde trabajan o viven, prolongar la conservación de sus alimentos. Entonces siempre han estado buscando de qué manera. Entonces uno de esos era conseguir el hielo, porque creían que el hielo reducía la temperatura y prolongaba la conservación de alimentos. Bueno, hablando del tema de aire acondicionado, los egipcios, los faraones disfrutaban en el palacio de temperaturas de alrededor de 26 grados centígrados, cuando el exterior estaba a una temperatura cercana al doble de esta. Para lograr esto, hacían que los esclavos desmontaran las piedras que conformaban la pared de los palacios, las llevaban al desierto y como el clima es muy extremoso, entonces en la noche la brisa nocturna y la baja temperatura enfriaban a las piedras lo suficiente y por la mañana los esclavos regresaban esas piedras nuevamente al palacio y de esa forma el fluir del aire sobre las paredes evaporaba la humedad contenida en estas y disipaba el enfriamiento logrado durante la noche en el desierto. Otro artificio que usaban era colocar telas humedecidas en las entradas al palacio y de igual manera el aire al circular sobre estas se filtraban las impurezas de este y la evaporación del agua contenida en las telas reducía la temperatura del mismo. O sea, el proceso de evaporación de un fluido implica una absorción de calor. Los musulmanes, también preocupados por el bienestar en el interior de sus palacios, regaban agua sobre el piso y las paredes para que la evaporación enfriara el ambiente. Esto lo hacían al ocultarse del sol. La civilización india colocaba esteras de hierba humedecida con agua en las puertas y ventanas y que tenían el mismo efecto que una cortina de tela humedecida. El agua pasaba a través de estas, había una filtración al atravesar las hojas con que estaban construidas estas esteras, como unos tapetes de hierba, y así también enfriaban el espacio, reducían la temperatura del espacio. En 1842, William Thomson, Lord Kelvin, desarrolló un sistema hermético que hacía circular un refrigerante y que absorbía calor en una parte del mismo y en la otra lo disipaba.
el calor que absorbía de un lado lo transfería a otra área donde no implicara un problema. Después tenemos que más adelante la industria textil tenía problemas en sus procesos, ya que el movimiento constante de los hilos en los telares producía la fricción de estos, producía cargas estáticas. Entonces esa electricidad estática rompía los hilos y creaba problemas frecuentemente en la producción. Se cuenta que Willis Carrier se le encargó la manera de resolver este problema en 1902 y presentó un aparato para acondicionar el aire. Pero también hay otra referencia del ingeniero textil Stuart H. Kramer en 1906. Desarrolló un aparato que enviaba vapor de agua, o sea, humedad al aire, humidificaba el aire del espacio y de esa manera se reducía el problema de rompimiento de hilos y fue donde por primera vez se utilizó el término aire acondicionado. En las artes gráficas también se suscitaban problemas en la impresión, dado que el papel en las condiciones de temperatura y humedad en el ambiente, en el lugar donde se encontraban las máquinas, implicaba su contracción y dilatación, dando con esto problemas para la impresión. Con humidificar el aire se reduce este problema. Incluso hay procesos, usan tintas para el verano y para el invierno, según las condiciones que se requieren. En 1911, Willis H. Carrier, como se le ha llamado, en 1902, que resolvió el problema de la industria textil en cuanto a la humedad, se le ha llamado el padre del aire acondicionado, y presentó su fórmula psicométrica para cálculos de aire acondicionado que se sigue utilizando hoy en día. Lo vemos aquí en la figura. Carrier 1911, Willis H. Carrier el mismo, llamado el padre del aire acondicionado. Carrier 1921 desarrolla una máquina y la patentó, que fue para máquina de refrigeración centrífuga, que servía para acondicionar espacios muy grandes como cines, donde fueron sus primeras aplicaciones. En 1928, Carrier desarrolla el primer acondicionador de aire compacto que logra el proceso total de tratamiento del aire, como son la temperatura, la humedad, la pureza y distribución y movimiento de este. Todos estos comentarios alrededor de los antecedentes obedecen a que los objetivos del aire acondicionado empezaron primeramente por mejorar la situación ambiental del ser humano y después contribuir al desarrollo de procesos industriales, por lo cual tenemos una llamada zona de confort que nos dice que es la región en ciertas condiciones de temperatura y humedad donde la mayoría de seres humanos se sienten cómodos. Esto es un rango de temperatura de 21 a 29 grados centígrados
y una humedad relativa del 30 al 70%. De acuerdo con todo esto que comentamos, asumimos que los objetivos del aire acondicionado son básicamente dos: la promoción de bienestar físico humano y la contribución al desarrollo de procesos industriales.